Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes. Vamos a estudiar un tema de la palabra de Dios que he titulado El milagro de la resurrección del hijo de la viuda. Quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu gran bondad y misericordia infinita. Al abrir tu palabra pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de nuestro Dios encontramos una historia sorprendente de un gran milagro que aconteció a una mujer viuda. Esta mujer había experimentado la sequía durante mucho tiempo. A causa de eso, ella había tenido privaciones de alimento. Había observado morir a su esposo. Como era viuda, enseguida sabemos que su esposo había muerto. Ella había visto marchitarse las flores, había visto que la hierba moría, que los árboles no daban sus frutos, que las vacas estaban extremadamente flacas, que el ganado estaba todo debilitado a causa de que hacía mucho tiempo no llovía. Esta mujer había hospedado al profeta Elías y el profeta Elías le había pedido que lo alimentara a él con la poca comida que ella tenía, y así lo hizo esta mujer porque era una mujer obediente a Dios. La palabra de nuestro Dios dice, después de esto, leo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En la antigüedad se tenía el pensamiento que cuando acontecía alguna enfermedad o un hecho desfavorable, las personas pensaban que era un castigo de Dios. Por eso esta mujer se expresa de esa manera. Pero Dios no actúa de esa manera. Nuestro Creador permite que vengan a nuestra vida perplejidades y congojas para Él manifestar su poder y obrar grandes milagros en la vida de cada uno de nosotros. Luego que ella le dice eso al profeta, él le dice, versículo 19, dame acá tu hijo. Entonces él tomó al hijo de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir el hijo? Como la mujer le había hablado de una manera, con un lenguaje un poco vigoroso, de una manera un poco inadecuada, el profeta ahora eleva una oración a Dios y parece ser que en la oración él está expresando algo de duda. Él, aunque era un elegido del Señor, también tenía incógnitas y no entendía muchas de las cosas que estaban aconteciendo. Pero cuando él clama al Señor y le dice, Jehová Dios mío, esto indica la gran relación, la conexión que tenía el profeta con Dios a través de la oración, con la cual él se comunicaba. Él entonces eleva una petición a Dios. Dice el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. El profeta, aunque no conocía bien los designios de Dios, se aferró a la oración como la llave en manos de la fe para abrir las ventanas y las puertas de los cielos y recibir bendiciones hasta que sobreabunden. Como humano que era, experimentó una duda, pero él no se desespera, sino que clama al Dios que todo lo puede. Quiero detenerme un poco para contarte que muchos años después, un personaje que también
experimentó esa duda era Juan el Bautista, el cual era una figura de Elías, porque la Biblia lo dice así en el libro de San Mateo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 11, y vamos a ver lo que nos dice el versículo 10. Vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de San Mateo y allí vamos a encontrar una lección muy importante para cada uno de nosotros. El versículo 10 de Mateo 11 dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y Jesús continúa diciendo en el versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí entonces nosotros nos estamos dando cuenta que Jesús está mostrando que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Pero al igual que Elías Tisbita, el de la antigüedad, él experimentó una duda. ¿Dónde está la duda? Leamos ahora en Mateo capítulo 11, versículo del 1 al 3. La palabra de Dios dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esta pregunta indica una duda. Esta pregunta nos está dando a entender que Juan no tenía la seguridad absoluta de que ese era el Mesías. Ese mismo Juan el Bautista, el cual había visto que el Espíritu Santo había bajado en ocasión de su bautismo como en forma de paloma, ahora experimentó una duda. Pero Jesús le manda una respuesta amable. Jesús dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Extraordinario mensaje el que Jesús manda a su afligido profeta, quien se encontraba en cautividad, quien se encontraba en angustia. Al él recibir esa respuesta, se sintió inmensamente fortalecido. Ahora nosotros podemos entender que cuando Elías en la antigüedad hace ese reclamo en esa oración al Señor, es porque él es un ser humano que también experimenta dudas. Aparte de eso, la mujer también lo había incitado, porque ella le decía: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Entonces el profeta hace el ruego a Dios y Dios escucha la oración. ¿Por qué les digo esto? El versículo 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios es un juez justo. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios quiere nuestro bien y no quiere nuestro mal, porque Él es un Dios de justicia. Y aunque la mujer pensaba que era un castigo del Dios Altísimo, realmente eso se iba a convertir en una gran bendición, no solamente para ella, sino también para el profeta y para todas las personas que escucharon ese milagro, que hoy estamos hablando de ese milagro, y también las personas que lo escucharán en el futuro. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún. Esta mujer no podía quedar chasqueada porque estaba sirviendo a un hombre de Dios, estaba sirviendo a un profeta. ¿Qué hizo luego entonces el profeta Elías? El versículo 23 dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Cuando esta mujer escuchó esas palabras de labios del profeta, tu hijo vive, se llenó de gozo. Era una mujer que había experimentado mucho sufrimiento. Había experimentado el sufrimiento de la muerte de su esposo. Había experimentado el sufrimiento de ver el ganado y todo lo que tenía marchito y casi muerto. Había experimentado ahora el dolor de la muerte de un hijo, pero Dios Todopoderoso, el dador de la vida, lo resucitó utilizando como instrumento a su fiel profeta Elías. Mira, tu hijo vive. Hoy Dios está dispuesto también a obrar grandes milagros en la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos a escuchar lo que dice esta mujer cuando ve el gran milagro que Dios ha hecho en su vida. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que eres un varón de Dios. Clarito está. Esta mujer recibió una recompensa y esa recompensa era grande. El libro de San Mateo, el capítulo 10, el versículo 11 dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esta mujer había sido obediente a lo que la palabra de Dios dice, a hospedar en casa a aquellos que están necesitados y menesterosos. Como recibió al profeta, ahora recibió un gran milagro, ese milagro de la resurrección de su hijo, pero también recibió el milagro de que la harina y el aceite nunca le escasearon, porque Jehová se encargaba de multiplicarlo cada día. Las palabras de esta mujer: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, deben hacer mucho eco en nuestra mente. Sea que seamos líderes o sea que seamos miembros de iglesia, nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios en cualquier papel que desempeñemos en su obra. El Señor ha dado muchos dones y talentos a cada uno de nosotros. Unos tienen el don de hospedar, otros tienen el don de orar, otros tienen el don de cantar, otros tienen el don de predicar, otros tienen el don de servir. Hay que utilizarlo siempre en beneficio de nuestro prójimo para que la causa de Dios crezca cada día. Esta mujer está representando a cualquier tipo de creyente que en medio de la necesidad, que en medio de la escasez comparten de lo poco que tienen con las personas menesterosas que están más necesitados que ellos mismos. Y de esa manera entonces recibimos la recompensa de nuestro Dios. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 16. La palabra de nuestro Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta mujer fue atraída por lazos de amor a los pies del Salvador, a los pies de Dios. De la misma manera, tú y yo hoy podemos acercarnos confiadamente al brazo poderoso de nuestro Dios y Él va a obrar milagros poderosos.
Dios puede obrar el milagro directamente con la persona que necesite el milagro, pero a veces Él puede utilizar un instrumento que puede ser una persona que ande en sus caminos, que haga una oración sencilla como la que hizo el profeta y clamó y dijo: Dios mío, te ruego. Así debemos hacer nosotros hoy. Yo no sé cuál sea el problema que tú estés enfrentando hoy, si la enfermedad de un hijo que ya está para morir, si tienes dificultades económicas, si tienes de pronto alguna enfermedad tú mismo y piensas que vas a morir. El Señor te dice hoy: acércate confiadamente al trono de mi gracia y hallarás una respuesta, hallarás el socorro que tanto necesitas. Nuestro Dios Todopoderoso está siempre con los brazos abiertos, esperando que sus hijos, que nosotros vayamos a Él con corazones contritos y humillados y le digamos: Dios mío, ten misericordia de mí y resuélveme este problema. Obra un milagro poderoso en mi vida. El Señor Jesús está dispuesto a obrar ese milagro. Él quiere darte la salvación. Él quiere darme la salvación. A todos nos quiere dar la salvación. El Señor Jesucristo está disponible ante cualquier adversidad que tú y yo tengamos. No tengamos temor, sino que digamos: Dios mío, ayúdame. Dios mío, satisface esta necesidad que yo tengo. Dios te bendiga grandemente. Quiero invitarte a hacer una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu palabra hablada. Permite, oh Señor, que cada día nos acerquemos al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Imploramos, Señor, que tu mano bendita, poderosa y sanadora sea con cada uno de nosotros y nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. La protección de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.